esta expresión, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres, recoge de una manera escueta gramaticalmente todo lo que aconteció o todo lo que nosotros podemos entender que aconteció como consecuencia de que Jesús naciera en Belén de Judea. Gloria a Dios en las alturas nos habla acerca de la gloria, digámoslo así, la gloria, lo glorioso del hecho de que Jesús haya nacido en ese humilde establo o en ese humilde pesebre de Belén de Judea. Pero la segunda parte, que es donde queremos enfocarnos, dice: y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Nos habla específicamente de toda la paz y de toda la buena voluntad que ha venido a la tierra como consecuencia de que Jesús nació. ¿Qué hubiese pasado en la tierra? Es mi pregunta, es mi tesis para esta mañana. ¿Qué hubiese acontecido en la tierra si Jesús no hubiese nacido? ¿Cómo sería la tierra? ¿Cómo sería la vida de hoy si Jesús no hubiese nacido? Bueno, este versículo lo responde, dice: gloria a Dios en las alturas. Como consecuencia de que Jesús nació, hay gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Hay abundancia de paz y de buena voluntad para con los hombres como consecuencia de que Jesús nació. Usualmente se dice: si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad en la tierra? Hoy mi argumento es: si Jesús no hubiera nacido, ¿qué de bueno habría en la tierra? Si Jesús no hubiera nacido, ¿qué de bueno habría en la tierra? Y el deseo de mi corazón, hermanos, es que Dios me ayude a compartir esta temática, este tema, de modo que cuando nosotros terminemos de ministrar o de escuchar lo que hemos de decir, pues todos juntos podamos unirnos en agradecimiento a Dios porque Jesús nació. Amén. En agradecimiento a Dios porque Jesús nació. Hermanos, algunos hombres en la historia desearon que Jesús no hubiese nacido. Algunos hombres en la historia desearon que Jesús no hubiese nacido. Adolf Hitler, por ejemplo, en un libro que en su idioma se pronuncia así, Mein Kampf, se titula Mi lucha. No sé si han escuchado acerca de ese libro, Mi lucha. Hay un extracto donde él habla acerca del cristianismo y voy a citarlo literalmente. Perdónenme que use algunas, voy a usar unas cuantas citas esta mañana. Dice Adolf Hitler: históricamente hablando, la religión cristiana no es sino una secta judía. Después de la destrucción del judaísmo, la destrucción de los esclavos morales del cristianismo debe seguir lógicamente. Ya sabré el momento de confrontar, por amor al pueblo alemán y al mundo, a sus asiáticos esclavos morales con nuestra imagen del hombre libre, el hombre semejante a Dios. Esta no es una simple cuestión de judaísmo y cristianismo. Estamos luchando contra una de las maldiciones más antiguas que la humanidad haya cargado sobre sí. Estamos luchando contra la perversión de nuestros más puros instintos. El Dios de los desiertos, ese loco, tonto, vengativo, déspota asiático con sus poderes para hacer leyes. Ese veneno con el cual tanto judíos como cristianos han manchado y empañado los libres, maravillosos instintos del hombre y lo han rebajado al nivel de un perro asustado. Esas son las palabras de Adolf Hitler en su libro Mi lucha, acerca del cristianismo y de lo que él consideraba y quería hacerle a los cristianos cuando terminara con todos los judíos.
usted pudiera decir, bueno, esto es un hito en la historia de un hombre que no se ha repetido y que es irrepetible. Entendemos que Adolf Hitler es un hombre que es irrepetible en la historia, pero hace poco leía a un columnista muy famoso en los Estados Unidos llamado Michael Novak. Estaba leyendo algo que él escribía y este hombre decía, y no es cristiano, ya no se puede exponer a la mofa o al ridículo a grupos tales como los afroamericanos, indígenas norteamericanos, mujeres, homosexuales o polacos. Hoy de quienes se puede burlar públicamente todo el mundo y no pasa nada es de los cristianos. Entonces, son las palabras de un hombre que no es cristiano, de un hombre que está valorando cómo la sociedad nuestra, cómo la sociedad posmoderna ve el cristianismo. Y está hablando acerca de la libertad que al parecer gozan las personas, no al criticar a los afroamericanos, ¿verdad? A las minorías, a las personas, a las razas o los grupos humanos más vulnerables. Y lo que está básicamente esto que está diciendo es que es un delito, ¿verdad? Y es condenable en las leyes del mundo hoy día. Pues criticar a un afroamericano es bastante trascendente el hecho de que una persona lo haga. Criticar a otra persona de algún grupo étnico minoritario, ¿verdad? Pero el hecho de criticar a los cristianos es algo que acontece todos los días y nunca pasa nada. Bien, hermanos, ¿qué sería, a pesar de que hay hombres que han deseado de que Jesús no naciera, qué sería de nuestros valores, de los valores de que hoy goza el mundo occidental si Jesús no hubiese nacido? Hermanos, primeramente yo tengo que decir esta mañana que si Jesús no hubiese nacido, la vida humana no tendría valor. Cuando nosotros hablamos del valor de la vida humana, históricamente hablamos del valor de la vida humana como un producto del cristianismo, como un producto del evangelio. Hay un ingeniero cristiano que le está enseñando en la universidad a sus estudiantes acerca de algunas cosas de minería, y en una de sus primeras clases le hace esta pregunta: ¿qué es lo más importante que debe salir de una mina? Y uno le dijeron, bueno, oro, cobre, cobalto, qué sé yo, cuántas cosas. Luego que los alumnos nombraron varios minerales, los corrigió y les dijo: lo más importante que debe salir de una mina es el minero. Lo más importante que debe salir de una mina es el minero. Y esto habla de, digamos, el sentido de valor que el cristianismo le ha dado y le da a la vida humana. Hermanos, antes de que Cristo naciera, no era así en el mundo. El mundo no era así. El cenit, digamos, de la civilización al tiempo en que Jesús había nacido, la cuna de los grandes filósofos que paradójicamente ya habían nacido, ya habían existido, ¿verdad que sí? Y digo paradójicamente porque luego en el siglo XV hay un movimiento que ya hemos hablado y hemos denunciado este movimiento, que es el humanismo, ¿verdad? Hemos hablado acerca del humanismo, que exalta el valor de la vida humana, ¿verdad que sí? Y tiene como referente los escritos de aquellos grandes filósofos. Pero para cuando aquellos grandes filósofos habían nacido, se habían desarrollado, ya estaban escribiendo, ya estaban haciendo muchas cosas y habían influenciado en el mundo greco-romano, todavía miles y miles de gladiadores morían en la arena del circo romano. La vida humana no tenía ningún valor, hermanos. Era un espectáculo y un medio de entretenimiento para el mundo más civilizado de la época. El dolor y el sufrimiento humano. Se cuenta que en la época de un emperador llamado Trajano, no sé si han escuchado hablar de un emperador llamado Trajano, este hombre ordenó, ustedes saben que, ¿están aquí? Este hombre ordenó
Saben que morían, o sea, peleaban los gladiadores. ¿Quiénes eran los gladiadores? Eran esclavos. Eran instrumentos de diversión. Y se cuenta que en poquitos meses, creo que eran más o menos 4 meses, Trajano ordenó la muerte en el circo romano con el dedo hacia abajo de más de 10.000 gladiadores. Y mientras, o sea, aquel mundo parecía abocarse y el desarrollo del ocio, ¿verdad?, de aquel mundo no era otra cosa que ser más incisivos, ser más ocurrentes y originales en la forma de infligir dolor. Cada vez se ideaban novedosas formas de ver cómo las personas morían con más dolor, y eso les producía éxtasis de gozo, de alegría, y era todo un entretenimiento. La vida humana, hermanos, no tenía ningún valor. Fue la enseñanza de Jesús y el cristianismo lo que universalizó el concepto de amar al prójimo como a uno mismo. El humanista Ted Turner, escuchen esto, hermano, lo que dijo, esto lo escribió un hombre hace poco. Habló en una conferencia en Miami, hace poquito. Y él decía, el exceso de población, oigan esto, el exceso de población es la causa de los tiroteos y otros males sociales. Pero la raíz del problema, él decía, bueno, como hay mucha gente, se tirotea. Así que hay que practicar lo que se llama la ingeniería social. ¿Saben lo que es eso? La ingeniería social es matar un poco a gente sin que se den cuenta. Y son proyectos que en el mundo hoy funcionan. La ingeniería social. Él decía, el exceso de población es la causa de los tiroteos y otros males sociales, pero la raíz del problema es el cristianismo. Decía él, que sostiene que la persona es más importante que una nutria de mar o que los elefantes. El problema de que haya muchas personas y que la gente viva más en el mundo y que haya sobrepoblación en el planeta, el problema son los cristianos, que le dan mucho valor a la vida humana. Son las palabras de un columnista de nuestros tiempos. Hermanos, en todo lugar donde llegó el cristianismo, la vida humana fue elevada en su valor como en ningún otro tiempo y bajo ninguna otra ideología. ¿Qué podemos decir acerca del canibalismo? ¿Qué podemos decir acerca del canibalismo? James Hefley un escritor, hace una anécdota acerca de la Segunda Guerra Mundial. A un soldado norteamericano le tumban el avión y caen en una isla del Pacífico. Esto no es un cuento, esto es un hecho de la vida real. Y el hombre cae, se logra salvar y cae en la isla del Pacífico, y habían indígenas ahí. Y cuando se acerca a los indígenas, se da cuenta que hablan inglés los indígenas, y uno de ellos tenía una Biblia en la mano. Y le dice el soldado, señalando despectivamente, nosotros las personas educadas ya no tenemos mucha fe en ese libro. El isleño le devolvió la sonrisa y le dijo, bueno, es mejor para usted que nosotros sí tengamos fe. Se dio palmaditas en el estómago y dijo, pues de lo contrario, usted estaría aquí, señor. O sea, eran caníbales que habían sido alcanzados por el evangelio. El suicidio. Se menciona el pecado de suicidio en la Biblia 5 veces. En más de 4.000 años de historia documentados en la Biblia. Y solo se suicidaron 5 personas, y todas eran malvadas como Judas. Primera de Corintios capítulo 3 versículos 16 y 17 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hermanos, las religiones orientales fomentan, exaltan, le dan valor
a la nobleza del suicidio por razones justificadas. Solamente la ideología judeo-cristiana prohíbe y le da valor a la vida, condenando, hermanos, esa atroz práctica del suicidio. ¿Qué podemos decir si Jesús no hubiese nacido? ¿Qué sería de los derechos de la niñez que hoy conocemos? Los derechos de la niñez. ¿Cómo el cristianismo ha influido sobre los conceptos de los derechos de la niñez? Decía en Mateo capítulo 19, versículo 13. Lo que pasa es que leemos la Biblia y nos parece que eso siempre estuvo ahí, pero cada enseñanza de Jesús fue profundamente novedosa para el mundo de su época. Cuando Jesús nació, los niños no tenían derechos, y vamos a verlo. Mateo 19, 13 a 14 dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Hermanos, a principios del siglo XX, perdonen que yo haga, que tenga que darles algunas citas. El Instituto Oriental de la Universidad de Chicago hizo algunas excavaciones en Samaria. Estamos hablando para los tiempos de Acab, comenzaron a bajar y a bajar y a bajar, y en el estrato de los tiempos de Acab encontraron, escuchen esto, encontraron algo profundamente aterrador. Decía Halley, el que hizo la excavación: solo a pocos pasos, y estoy citándolo textualmente, solo a pocos pasos de este templo, del templo de Astarte, una de las divinidades paganas, solo a pocos pasos de este templo había un cementerio donde aparecieron muchos jarrones que contenían restos de infantes que habían sido sacrificados en el templo. Los profetas de Baal y Astarte eran asesinos oficiales de bebés. Pero no fue solo en el cercano oriente que se tenía en poca estima el valor de la vida humana. Nosotros podemos y encontramos en la palabra de Dios la práctica de pasar a los niños por fuego. Aún los hijos de los reyes eran pasados por fuego. Sin Jesús, hermanos, habían terribles edictos contra la niñez. Ustedes recuerdan a Faraón. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 1, versículo 15. Dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y le digo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Se hacían proyectos de ingeniería social. Están naciendo muchos hebreos, comiencen a matarlos. Herodes, ¿cuántos recuerdan a Herodes? Dice la palabra de Dios: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos alrededor. Hermano, esto es historia. Esto no es fábula, es historia. La niñez tenía tan poco valor y la vida humana tenía tan poco valor que un edicto, podía ser lanzado un edicto y todos los niños que hubiese en el reino, en el imperio, menores de 2 años o en aquella provincia de Judea, morían. Por ley morían, tenían que ser matados. El cristianismo a nivel mundial lucha contra la práctica del aborto tan usada en las sociedades no cristianas. ¿Qué podemos decir del aborto hoy en día, hermano? Usted sabe que puede ser condenada una persona si rompe un huevo de tortuga. Sin embargo, puede romper un feto y no pasa nada en algunos lugares. Un huevo de tortuga tiene más valor que un feto en el vientre de una mujer. Eso es impresionante. Hasta el tiempo en que Jesús, hasta el tiempo en que Jesús nació y el cristianismo minó, vamos a decirlo en un sentido positivo, minó todo el imperio romano, el aborto era algo tan
tan normal, bueno, de hecho hoy en día todavía lo es, pero solamente, vamos a decirlo así, la ideología judeo-cristiana, el cristianismo, la ideología del evangelio del Señor Jesucristo ha puesto como, en correcta perspectiva la práctica abominable del aborto. Y lo encontramos en la palabra de Dios. No hay otra escritura en el mundo antiguo que condene tan fuertemente el aborto como la Biblia. No hay una escritura en el mundo antiguo que dignifique la vida humana aún desde el vientre como la Biblia. Dice el Salmo 139:16, mi embrión vieron tus ojos. O sea, lo que la Biblia dice es que desde que el niño, desde que está el embrión, es un embrión, ya los ojos de Dios están sobre esa vida, sobre esa criatura que ha sido concebida. Dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tus libros están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. En Gálatas dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pablo decía, Dios me apartó desde el vientre de mi madre, dice la palabra de Dios. Isaías 49:5, ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. Entonces es la palabra de Dios, es el evangelio, la única ideología sobre la faz de la tierra que dignifica la vida humana aún desde la concepción. Fuera del evangelio y fuera del cristianismo, el aborto, de hecho sabemos, hermanos, que cuántos miles y miles de niños se matan todos los días. Yo diría que hay una matanza de niños diaria en el mundo, en todos esos lugares donde el aborto es permitido. El cristianismo lucha contra el abandono de los niños, y déjame decirlo así ahora, y de las niñas, pues ya no se puede hablar en sentido genérico. Ahora hay que decir los niños y las niñas, los jóvenes y las jóvenes, los bomberos y las bomberas. Isaías 49:25 dice, pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado del tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Isaías 54:13, y todos, miren qué promesa más hermosa, y todos tus hijos, aquí está el embrión del derecho universal de la educación. Dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y grande será la paz de tus hijos. Usted dirá, me parece que estás torciendo un poco eso. Te animo, para el tiempo en que fue escrito el libro del profeta Isaías, a que tú busques en todo el mundo antiguo una sola filosofía, escuela de pensamiento, que exalte tanto el valor de la educación como el cristianismo. No existe antes de que Jesús naciera, vamos a decirlo así, no existe antes del cristianismo bíblico que heredó, digamos, o sea, que es una herencia del judaísmo. No existe antes de esto, hermanos, nociones de al menos una sola ideología que exalte y que dignifique el valor de la vida humana, los derechos de la niñez y la necesidad de la educación como el cristianismo. El cristianismo a través de sus misiones, decía James Kennedy, decía, el cristianismo a través de sus misiones, de sus misioneros, lucha contra el trato deplorable que se le da a las niñas en algunas sociedades de Asia y de África. Grecia y Roma, sigue diciendo, eran sociedades muy peligrosas para la niñez. Se dejaban, estoy citando a James Kennedy, dice, se dejaban los niños indeseados, malformados o enfermos en los bosques para que las fieras los comieran o murieran de hambre. En su libro, por tercera vez, es un libro en el que se presenta como la iglesia
en el que se presenta cómo la iglesia exitosamente combatió 2 veces en el aborto en el pasado y cómo hoy está de nuevo en la línea de frente contra este mal. George Graham, un escritor cristiano, da algunas ideas y escribe y dice: según la centenaria tradición de las paterfamilias, el nacimiento de un romano no era un hecho biológico. Oigan esto, hermanos. Los infantes eran recibidos en el mundo solo como una voluntad de la familia. Un romano no tenía un niño, sino que tomaba a un niño. Y aquí hay una diferencia conceptual bien grande. Porque el romano, el niño podía nacer, pero tú después que naciera tenías el derecho a escoger si lo acogías o no lo acogías. Tenías todo el derecho a escoger si se lo tirabas a las fieras o no se lo tiraba a la fiera, o no se lo tirabas a la fiera. Inmediatamente después del nacimiento, si la familia decidía no criar al niño, literalmente levantarlo sobre la tierra, simplemente se le abandonaba. Había lugares, de hecho, en las casas, cuartos en las casas elevados, y excavaciones arqueológicas dan fe de esto. Había lugares elevados, en las paredes, algunos cuartos, lo que nosotros llamamos rochos hoy, donde abandonaban al recién nacido. Y en esos lugares sin techo se abandonaban al recién nacido para que las aves del cielo se los comieran. Estamos hablando de las familias romanas. No estamos hablando de tribus de bárbaros. Estamos hablando en las familias romanas. Hermanos, de todo esto decimos que los primeros orfanatos que existieron se los debemos al cristianismo. En la época primitiva, cuando estas personas abandonaban a los niños, iban los cristianos y los tomaban y los rescataban y les daban la oportunidad de la vida. Sherwood White, en su libro La conciencia social del Evangelio, escribió: los emperadores Constantino y Justiniano pusieron en vigor muchas reformas jurídicas permanentes que pueden atribuirse a la influencia del cristianismo. Se eliminaron deportes crueles y licenciosos. Se promulgaron nuevas legislaciones para proteger al esclavo, al preso, al mutilado, a las mujeres desechadas. A los niños se les concedió importantes derechos. Estamos hablando bajo emperadores cristianos. Importantes derechos legales. Estoy haciendo una cita. Se abolió el abandono de niños, se penalizó el abandono de niños. La mujer fue elevada de una condición degradante a la protección legal. Fueron creados orfanatos y hospitales para el cuidado de los niños huérfanos. Los feudos personales y guerras privadas fueron puestas bajo restricción. Se dejó de marcar a los esclavos. ¿Cuántos han escuchado hablar del Código Justiniano? Es un documento histórico. Dice, el Código Justiniano es un edicto del emperador Justiniano. Decía: quienes abandonen niños, y esto pasó por primera vez como consecuencia de la influencia del cristianismo, quienes abandonen niños, posiblemente esperando que mueran, y quienes usen las pociones abortivas, están plenamente sujetos a las penalidades de la ley, tanto civil como eclesiásticamente. Por asesinato, si ocurriera algún abandono, quien halle al niño debe ver que sea bautizado y tratado con cuidado y compasión cristianos. Pueden adoptarlos como hemos sido adoptados en el reino de la gracia. Oh, bendito Dios, qué gloriosa influencia la del cristianismo, hermano. Qué gloriosa influencia la del cristianismo. ¿Qué sería de nuestro mundo si Jesús no hubiese nacido? ¿Qué sería de nuestro mundo si aquel pequeño y débil grupo de hombres que fueron los discípulos del Señor no hubiesen salido por el mundo predicando el Evangelio? Viviríamos en un mundo de bestias. El mundo sería, como dijera James Kennedy, como la fría e inhóspita tundra rusa. ¿Qué podemos decir de los derechos de la mujer, hermano? Escuchen esto. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil
y como a coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Miren como el apóstol Pablo dice, esto es una medida para mí, para ti, para todos nosotros. Hermano, las esposas no son fáciles, pero tenemos que estar con ellas sabiamente. Tenemos que vivir sabiamente con ellas, dice la Biblia. Hermanos, en las antiguas culturas precristianas, la esposa era propiedad del esposo. En India, no sé si todavía, pero hasta hace poco, si una mujer viuda, o sea, una mujer no podía enviudar. Si el hombre moría, la mujer también la mataban, porque supuestamente no podía sobrevivir al esposo. Y esas costumbres fueron detenidas con el avance del cristianismo. La esclavitud. ¿Qué podemos decir de la esclavitud? Sabemos que históricamente hay ateos y enemigos del evangelio que dicen y que acusan al cristianismo de que en las cartas paulinas, en el Nuevo Testamento, no hay una clara condena de la esclavitud. De hecho, te encuentras al apóstol Pablo que dice, que le habla a los esclavos y le dice, a vosotros esclavos, traten a sus amos terrenales y sírvanle como si estuvieran sirviendo al mismo Cristo. Entonces, algunos enemigos, ¿verdad?, del evangelio, del cristianismo, dicen, bueno, pero el cristianismo no luchó contra la esclavitud. Bien, yo quiero decirles que no hay ideología que haya luchado y que haya sido más poderosa, un ariete más poderoso contra el mal de la esclavitud que el cristianismo. El cristianismo elevó el valor de la dignidad humana y elevó el valor del trabajo. Y de esa manera, elevando el valor de la dignidad humana y del trabajo, pues el cristianismo poco a poco terminó acabando con la esclavitud. ¿Qué podemos decir de un hombre como Guillermo Wilberforce? Wilberforce. Se me da mal el inglés. Entiendo bastante, pero se me da mal. Guillermo Wilberforce. Este hombre fue un parlamentario inglés. Este hombre, y ustedes saben que Inglaterra era, junto a España, uno de los más grandes exportadores de la práctica de la esclavitud. Inglaterra en el mundo entero. Y este hombre desde el parlamento inglés terminó aboliendo la esclavitud y era un cristiano piadoso, un héroe de la fe cristiana. Si el mundo le debe a alguien la abolición de la esclavitud, se la debe a Guillermo Wilberforce. Amén. Decía un escritor, el cristianismo socavó la esclavitud, dándole valor a la dignidad humana como ninguna otra ideología. ¿Qué podemos decir de la compasión y la misericordia? ¿Qué sería de este mundo si Jesús no hubiese nacido? ¿Se dan cuenta por qué tenemos que decir gloria a Dios en las alturas? Yo quería haberlo cantado hoy, pero Jenny no me dejó. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad. Mientras yo preparaba esto, hermano, mi corazón se exprimía. Señor, ¿cuánta paz ha habido en la tierra como consecuencia de que tú naciste? ¿Qué diferente sería nuestro mundo si Jesús no hubiese nacido? ¿Qué diferente sería nuestro mundo? Entonces, en lugar de por estos días estar pensando en cómo te vas a comprar el jamón y te vas a emborrachar, piensa en la realidad de que Jesús nació y en las bendiciones que ha tenido nuestro mundo como consecuencia de que Jesús nació. Amén. Proverbios capítulo 14, versículo 21 dice: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Podemos decir, hermanos, que el concepto de compasión y de misericordia fueron introducidos en el mundo por el cristianismo. Decía James Kennedy, antes del cristianismo, este es un historiador muy importante, hermano,
Antes del cristianismo, el mundo era como la tundra rusa, horrible, fría e inhóspita. También dice, la antigüedad, decía James Kennedy, no ha dejado trazos de ningún esfuerzo organizado de caridad y de amor. El doctor Martineo, déjenme decirlo así, que es un historiador, decía, en Roma, decía, esto es una cita de este señor, dice, en Roma nadie da a nadie nada si puede evitarlo. Decía, el romano no le da nada a nadie si puede evitarlo. Sin embargo, hermanos, nosotros conocemos de los registros en la historia. Y bueno, está de más ahora comenzar a citar algunos de ellos, que los tengo acá, pero por ganar tiempo no lo voy a hacer. De los registros en la historia de que las primeras agencias organizadas para ofrecer caridad, amor y ayuda a los pobres se forjaron y se gestaron en el seno de la iglesia cristiana y en el corazón de hombres piadosos. Ya hablamos acerca de la educación para todos. ¿Qué podemos decir acerca de la imprenta? De la imprenta. ¿Cuántos nos hemos beneficiado de la bendición de la imprenta en la historia? ¿Sí o no? Se dice que Gutenberg fue el primero en hacerlo de un modo que permitió la producción de libros en grandes cantidades. Decía este hombre, sé lo que deseo hacer. Deseo imprimir la Biblia. El creador de la imprenta, cuando estaba tratando de crearla, decía, sé lo que deseo hacer. Deseo imprimir la Biblia. Para alcanzarlo, agarró una prensa de vino y de una prensa de vino terminó haciendo una imprenta. El arte de imprimir, decía Philip Schaff, otro historiador de la Universidad de Yale, decía, el arte de imprimir, que fue uno de los preparativos providenciales para la Reforma, llegó a ser la palanca más poderosa del protestantismo y la cultura moderna. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por el sistema de gobierno que hoy tenemos? No por los políticos, por el sistema de gobierno que hoy tenemos. Hermano, miren, yo vengo de una dictadura donde yo nací, crecí viendo un hombre diciendo, párense todos de cabeza, y todo el mundo teníamos que pararnos de cabeza. Era la ley. Yo viví la mayor parte de mi vida en una dictadura. Solo llevo 2 años en democracia. Estando en mi país, y Jenny es testigo de eso, nosotros le dimos a la iglesia una serie de conferencias acerca del sentido de gobierno, desde la cosmovisión bíblica. Y hablábamos acerca de esos 3 poderes tan hermosos, gloriosos, benditos, por lo que quizás tú nunca te has puesto a dar gracias, pero yo sí doy gracias por ellos. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Los 3 poderes que hacen una república. ¿Verdad que sí? Por la división de poder, ese concepto moderno de poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. ¿De dónde salió eso? De la Biblia. De la Biblia. Los principios de gobernabilidad moderno son principios bíblicos, fomentados, enseñados y esparcidos por el mundo cristiano por el Evangelio. Miren qué versículo tan interesante yo encontré, hermano. Dice en Isaías 32:22, porque Dios es nuestro juez. Aquí está el poder, ¿qué? Poder judicial. Nuestro legislador, poder legislativo, ¿verdad? Y nuestro rey, poder ejecutivo. O sea, tú encuentras el germen, vamos a decirlo así, el germen de la ideología moderna de gobierno que conocemos en todo Occidente de la palabra de Dios. La influencia, decía Andrew Jackson, ¿los estoy aburriendo? No.
Si me lo dicen, serio. Ustedes no tienen por qué aguantarme a mí, serio. La influencia, decía Andrew Jackson, fue uno de los presidentes de los Estados Unidos, un presidente de los Estados Unidos muy notable, conocido por luchar contra la Reserva Federal. Decía, la influencia del cristianismo en la fundación de los Estados Unidos de América y en los países más felices del mundo es innegable, hermanos. Mire usted los países, anualmente se hace una lista de los países más felices del mundo. Este año creo que fue Noruega y Dinamarca, primero y segundo lugar de los países más felices del mundo. En esa encuesta de los países más felices del mundo, lo que está debajo de la ideología de esos países es el cristianismo. Es el cristianismo. ¿Qué decir de las libertades civiles? ¿Les puedo hacer un cuento? Ya casi los dejo en paz. ¿Les puedo hacer un cuento? Durante algunos años, algunos científicos que estaban estudiando los chimpancés estaban haciendo un proyecto con un chimpancé en específico y le estaban enseñando a comunicarse por medio de símbolos. Cada símbolo era una palabra. Entonces pasaron 14 años estos científicos expertos tratando de enseñarle al chimpancé a comunicarse, a decir algo. Bueno, luego de 14 años parece que el chimpancé más mimado, más cuidado y protegido del mundo, por fin parecía que iba a estar en condiciones de decir algo. Se reunieron todos los científicos, esto es un hecho real. Se reunieron estos científicos en torno a la jaula del chimpancé. Y el chimpancé, en ese momento histórico en que por primera vez el animal más mimado y protegido del mundo por fin iba a poder decir algo. Y se reunieron aquellos científicos en torno a la jaula. Y hay imágenes por ahí por internet, lo pueden ver, abarrotándose para ver qué era lo que iba a poner el chimpancé. ¿Y saben qué fue lo que puso el chimpancé? Sáquenme de aquí. Literalmente. Sáquenme de aquí. El sentido de libertad, la necesidad de libertad es inherente no solamente al ser humano, a la creación de Dios, a los animales, a todo lo que ha sido creado, hermanos. Pero nada como el cristianismo ha obrado más a favor de las libertades civiles. Nada en la historia. Decía Andrew Jackson, ese libro, hablando de la Biblia, es la roca sobre la cual se fundamenta nuestra república, decía Andrew Jackson. ¿Qué podemos decir de la influencia del cristianismo en la ciencia? Hermanos, si Jesús no hubiese nacido, ¿qué sería de nosotros? No solamente a nivel espiritual, a nivel de vida. A nivel de vida natural, ¿qué sería de este mundo sin el cristianismo? ¿Qué sería de este mundo sin hombres como Albert Einstein, que desarrolló la teoría de la relatividad? Un cristiano confeso. ¿Qué sería de nosotros sin hombres como Louis Pasteur? ¿Han escuchado acerca de la pasteurización? El proceso de pasteurizar algunos alimentos. Elaboró la teoría infecciosa de las enfermedades que dio pie a la erradicación de muchas de ellas. Un cristiano piadoso. ¿Qué podemos decir y voy a leer algunos, y no todos, pero voy a leer algunos? Juan de Sacrobosco, a quien le debemos el primer libro impreso de astronomía, un cristiano piadoso. ¿Qué podemos decir de Johannes Kepler? Fue el primero en elaborar la descripción del movimiento de los planetas en su órbita. Si hoy sabemos que los planetas orbitan de una manera perfecta, es por este hombre. Pero ¿de dónde este hombre tuvo su inspiración? ¿Sabe de dónde este hombre tuvo su inspiración? Del libro de los Jueces, capítulo 5. Un día leyendo en el libro, esto es historia, en el libro de los Jueces, capítulo 5, leyó un versículo que dice: desde sus lugares
desde sus lugares pelearon las estrellas. ¿Cómo que desde sus lugares pelearon las estrellas? Y él dijo, la Biblia dice que cada estrella que hay en el cielo, cada astro, tiene un lugar asignado por Dios. Y de ahí nació el concepto moderno de las órbitas, de que los planetas y de que los cuerpos celestes orbitan. Es impresionante, hermano, es impresionante. Galileo Galilei, que saben la confrontación que tuvo con la Iglesia Católica, pero era un cristiano piadoso. Isaac Newton, decía Isaac Newton, ¿acaso, miren esto que hermoso, acaso fue ideado el ojo sin ingenio en materia óptica? O sea, vamos a bajarlo a nuestra versión. ¿Acaso fue ideado el ojo sin ingenio en materia óptica? Bajándolo a nuestra versión Alexander Díaz del 2018. ¿Acaso el que creó el ojo no sabía acerca del ojo? Hablando acerca de la existencia de Dios. Un hombre como Isaac Newton, hermano, considerado uno de los padres de la ciencia moderna. Liz Meitner esta mujer midió la longitud de onda de los rayos gamma por primera vez. Una cristiana piadosa. Gregor Mendel, hermanos, cuando hablamos de las leyes de la genética, el primero que elaboró una teoría acerca de la herencia genética fue Mendel, un cristiano piadoso, un hombre temeroso de Dios. Miguel Faraday, conocido por sus estudios sobre la electricidad y el magnetismo, que tanto influyeron en nuestra comodidad de hoy. Hermano, cuando usted enciende una luz, usted se lo debe al cristianismo, a hombres que fueron amantes, amadores y servidores de Dios en la historia, fueron cristianos. Roger Bacon, considerado el precursor del método científico moderno. Robert Grasseteste, fue el primero, ese mismo, fue el primero en escribir una serie completa de pasos necesarios para realizar un experimento científico. Nicolau Steno estableció la mayoría de los principios de la geología moderna. Robert Boscovich ofreció la primera descripción coherente de una teoría atómica. Roberto Musa, a quien debemos la idea de la informática, de las computadoras, quien es el promotor del lenguaje informático. Hermanos, ¿qué hubiese sido de este mundo si Jesús no hubiese nacido? Y no vamos a hablar acerca de la influencia del cristianismo en la economía, en la ética del trabajo. En la ética del trabajo. Miren, en una ocasión, ¿saben que Fidel Castro admitió a regañadientes que admiraba a muchos cristianos cubanos? ¿Por qué razón? Voy a citarlo textualmente. Decía Fidel Castro: llegan a su trabajo con puntualidad y no defraudan el sistema. Decía Fidel Castro. Y bajo la dictadura de Fidel Castro, muchos cristianos fueron perseguidos. El abuelito de mi esposa fue perseguido, encarcelado bajo la dictadura de Fidel Castro, como pastor cristiano. La ética del trabajo. ¿Qué enseñamos nosotros los cristianos? ¿Qué enseña el cristianismo? ¿Por qué tú vas a trabajar? Ya termino con esto, ya lo dejo en paz. ¿Por qué tú vas a trabajar? Ay, ahora a mí me van a dar trabajo. Estás ahí en el banco porque trabajas en Caixa. Pero entonces te levantas con el moño virado, decimos Cuba. Aquí se dice de otra manera que no lo quiero repetir aquí. Y te paras delante de una persona para atender al público y estás de mal humor, estás mal y transmitiéndole ese estado negativo, ¿verdad?, a la persona a la que estás atendiendo. Pero ¿qué es lo que enseña el cristianismo? ¿Sabe por qué?
porque estás trabajando por la necesidad de que tienes que ganarte Oscartos. Tienes que ganarte Oscartiños. ¿Sí o no? Pero ¿qué enseña el cristianismo? Nosotros los cristianos, la ideología bíblica del trabajo, la ética del trabajo en los países más felices del mundo es la ética cristiana. La ética del trabajo en Dinamarca, Noruega, Holanda, Suecia, Europa, o sea, los países del norte de Europa, que son los países más felices del mundo. No son quizás la mejor economía es la de Estados Unidos, pero Estados Unidos está en el puesto 15 o 18 de los países más felices del mundo. Estos países que son los más felices del mundo tienen la ética bíblica y cristiana protestante del trabajo. Nosotros, el hombre trabaja primeramente para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hagámoslo para la gloria de Dios. En segundo lugar, la ética del trabajo es: trabajamos para la gloria de Dios, trabajamos para servir a nuestra generación. Dice la palabra de Dios que David sirvió a su generación conforme a la voluntad de Dios. Hechos capítulo 7. Y por último, trabajamos como el privilegio y la oportunidad que tenemos de por medio de nuestras actividades en la vida sostener a nuestra familia y lograr sustento para nuestra familia. O sea, que trabajamos primeramente para la gloria de Dios, trabajamos para servir a nuestra generación y trabajamos para el sustento de nuestra familia. Cuando tú tienes esas cosas en orden y tú tienes una persona en la ventanilla que viene a decir, dame un préstamo, no es que tú se lo vas a dar, porque la Biblia dice que sale por fiador del extraño, es un necio. No es porque tú seas cristiano y trabajas en el departamento de préstamo. Voy a yo decirle a María, dame un préstamo. No, espérate, yo tengo que ver tu crédito. No sé si me estoy haciendo entender. Eso es así, es así. Y de hecho la Biblia lo declara así: el que sale por fiador de un extraño es un necio. Pero qué diferente cuando tú estás delante de una persona y tu ética del trabajo es la ética bíblica de decir, lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo como para el Señor. ¿Sabe que Pablo decía, ustedes que trabajan, no trabajen para el ojo? No trabajen cuando Pablo decía no trabajen para el ojo, no hagan las cosas bien cuando el jefe los está viendo. Háganlo siempre bien, para la gloria de Dios. Dios nos está viendo. Aunque ustedes estén solos, sean como esa flor. A mí me encanta esto. Sean como esa flor del campo. ¿Usted ha ido alguna vez al monte? Al monte donde no hay nadie. Y usted ve que nace una flor con un hermoso color amarillo, rojo. Y tú dices, ¿y esta tonta que hace aquí? Desde tu perspectiva de la vida, tú dices, ¿y esta tonta que hace aquí? Y tú dirás, bueno, ¿por qué tonta? Sí, porque uno no se pone un vestido hermoso para ir a un lugar donde nadie lo va a ver. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, uno se engalana y uno luce sus mejores galas y hace las mejores cosas para ser visto por los hombres. Ay, no, hermano, yo soy humilde. Yo soy tan humilde. Mire, hermano, si usted va a una boda, usted trata de vestirse bien. ¿Usted sabe por qué usted trata de vestirse bien? Porque lo van a ver las personas. ¿O no? Y te paras delante después y dices, ¿cómo me veo? ¿Cómo me veo? Es porque no te van a ver los jabalíes, te van a ver las personas. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que está, y eso no está mal, eso no estoy criticando eso. Lo que estoy diciendo es que es parte de la práctica común, natural del hombre. Pero también podemos añadir algo que ya no es tan positivo, y es que nosotros tratamos de hacer, somos muy tendientes a tratar de hacer bien las cosas cuando nadie nos ve, o sea, cuando las personas nos ven. Delante de nuestro... Usted sabe que se ve hace poco la DGT en el periódico, ya lo tengo. La DGT, ¿sabe cómo es la DGT? Departamento General de Tráfico. Que están diciendo los policías, caballeros, así déjenme decirlo en cubano, caballeros, cuando se encuentren a un carro de policía, transiten normal, porque hay como un efecto, la gente ve a la policía y baja la velocidad. ¿Sí o no? ¿Eso pasa o no pasa? Y dice 70 kilómetros por hora y la policía va a 50, tú vas a 40. Y entonces están diciendo, eso salió por el periódico, o sea, están diciendo, cuando usted vea a la policía, haga como que no la ve, cumpla las leyes y ya está.
Porque a mí me da pavor pasarme una policía aunque pueda. ¿Sí o no? A mí me da pavor. Entonces, hermanos, piensen en esto. La ética del trabajo. De hacerlo todo para la gloria de Dios. De hacerlo todo para servir a nuestros semejantes. Y de hacerlo todo porque es la oportunidad que tenemos de ganarnos la vida. Eso se lo debemos al cristianismo. Vamos a darle gracias a Dios, Padre. Te damos muchas gracias por la bendición que nos da, Señor Jesús, de poder pensar en estas cosas. Te damos muchas gracias por la bendición que nos das de poder ver estas cosas, Señor. Tu palabra dice que cuando las piedras callasen, cuando los hombres callasen, las piedras hablarían. Y cuando nosotros los creyentes no decimos estas cosas, los propios columnistas y escritores e historiadores ateos, no cristianos, son capaces de confesarlo en sus obras. Muchas gracias por haber nacido, Jesús. ¿Qué sería el mundo si tú no hubieses nacido? ¿Qué sería el mundo sin el avance del cristianismo en las naciones? ¿Cómo sería nuestra vida, Señor, a nivel social, a nivel espiritual, Señor? ¿Cómo sería la convivencia en este mundo? ¿Cómo serían los valores? ¿Dónde estarían esos valores que hoy, Señor, rigen nuestra vida occidental? Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Porque precisamente en los países donde el cristianismo no ha llegado, son los países donde menos derechos gozan las personas. Muchas gracias, Señor, porque ahora podemos ver más claramente, aunque ya antes quizás algunos lo habían visto, ahora podemos ver más claramente y entender esa expresión cuando dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con nosotros. Muchas gracias. Amén. Ponte en pie.